Hoy por hoy, Campo de Gibraltar. Radio Algeciras, Cadena SER. Juan Manuel Licenta. La sintonía que nos anuncia que iniciamos una nueva hora de Hoy por Hoy, Campo de Gibraltar. Y en este sentido les vamos a decir que contamos hoy con la periodista y escritora Alba García Marcos, que viene a Algeciras por la Feria del Libro para presentar y firmar ejemplares de sus libros a Pericuentos. Va a estar el próximo sábado, día 23, en la Caseta Municipal, entre las 11 y las 2:30 de la tarde y las 6 y las 8:30. Además, nuestra invitada estará impartiendo una charla el lunes 25 a los alumnos del Colegio Inmaculada. Alba García reside desde 2014 en Londres, donde trabaja en una agencia internacional de comunicación. Destacar también que sus apericuentos, Bocados de Letras, conseguía una mención especial en el 27º Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. Alba García nos acompaña unos minutos en una entrevista que además ustedes pueden ver también en nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube y en el canal de Twitch, para que no nos falte absolutamente un detalle. Alba García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal? Encantada de ¿Cómo estar estás? aquí. Me encanta que estés aquí con nosotros y que, bueno, podamos vernos en las caras al mismo tiempo que tenemos la oportunidad de charlar un poquito. Sí, mucho mejor así. Qué bueno lo de venir a la Feria del Libro de Algeciras, ¿no? Pues sí, muy contenta y muy ilusionada porque es la primera vez que voy a poder venir a casa con los libros, porque aunque el primero salió en el 2020, con todo esto de la pandemia, pues todos sabemos que los eventos se cancelaron. Incluso el año pasado que pude presentar el segundo en Barcelona, aquí todavía las cosas no estaban muy claras y digo, bueno, este ya por fin es el momento. Vamos a ir un poquito por partes, si te parece, Alba. En tu presentación, en tu página web, que se llama lasletrasdealba.es, dices que naciste con un libro debajo del brazo. Prácticamente, yo no los recuerdos que tengo de más pequeña siempre es con un libro o con un boli y una libreta. No recuerdo exactamente cuál fue el primero, pero sí que recuerdo que eran de los del barco de vapor. Así Ajá. que siempre me recuerdo con un libro. O sea que siempre estuviste con un libro. ¿Había tradición de lectura en tu casa? Imagino que habría libros a tu alrededor, ¿no? Sí, nosotras pertenecíamos al círculo de lectores, así que en casa siempre llegaban libros y mi madre también es muy lectora. El Círculo de Lectores, que tanto bien hizo precisamente por el fomento de la lectura, aquello de que te llevasen los libros a tu casa, era siempre bienvenido. Todos hemos tenido una suscripción al Círculo de Lectores. Oye, ¿y estudiaste periodismo porque necesitabas contar historias, escribir historias? Sí, claro, yo tenía una idea bastante romántica de la profesión y fui de esas niñas que siempre tenía claro cuando le preguntaban, incluso en primaria, ¿tú qué quieres ser? Yo periodista. Entonces ahí no tuve problema. Luego el problema vino cuando ya dentro de la carrera te das cuenta que no es todo tan romántico ni todo tan bonito, pero bueno, aquí estamos y al final siempre he estado ligada a la profesión de una u otra forma, así ¿Te que por produjo esa aquello una cierta decepción entonces, Alba? un poquito, sí, porque tal vez porque lo tenía eso, muy idealizada, la profesión de escribir grandes crónicas y reportajes, y al final el periodismo es muy amplio, abarca mucho y bueno, ya incluso desde dentro con todo este mundo de las redes sociales, ya ni digamos de lo que yo estudié a lo que es ahora, tiene poco que ver. ¿Y cómo ves el periodismo en la actualidad? El movimiento que hay en torno bueno, no sé, a los grandes periodistas y la situación del periodismo en estos momentos. Yo lo veo complicado, pero ya lo veía complicado desde cuando yo estaba estudiando. Lo que pasa que creo que ha evolucionado tanto con el mundo digital y con las redes, que por una parte creo que es muy positivo por el alcance que tiene ahora, que no tenía antes, pero también tiene sus riesgos y sus connotaciones negativas que yo creo que en casi todas las profesiones, pero bueno, también el tema del intrusismo que hay, por desgracia, en esta profesión, pues también afecta bastante. Oye, ¿te has especializado en el tema de los relatos, los microcuentos, todo, como diría mi amigo Juan Luis, tristemente desaparecido, en pequeñas diócesis? ¿Por qué Sí. todo tan pequeño? Porque, yo soy una persona muy impaciente. Entonces, cuando a la hora de escribir, me gusta sentarme a escribir y empezar y terminar la historia en ese momento. Y también a la hora de leer, bueno,
también soy lectora de novelas, pero por ejemplo, en el metro el tiempo es cuando se viaja muy reducido y a lo mejor te da tiempo a leer un relato, pero a veces ni siquiera el capítulo de una novela y al final por ahí me empecé a enganchar y hasta ahora. Oye, ¿cómo nacen los apericuentos? Cuéntanos un poco. Pues la idea de los apericuentos fue un poco cuando empezó todo esto de la pandemia, que aunque yo seguí trabajando, pero tuvimos que trabajar en casa. Y en una ciudad tan grande como Londres, trabajar en casa significa ahorrarte mucho tiempo en el transporte y de repente me encontraba con horas libres que no podían salir a la calle y decidí empezar a escribir. Al principio eran, pues eso, relatos sueltos y cuando llevaba, no sé, varios relatos escritos, digo, ¿y si todos los relaciono con un hilo argumental y al final acaba siendo un libro? Y decidí el tema gastronómico porque también me gusta mucho y unir la literatura y la gastronomía me pareció una idea maravillosa. Ajá. Y al final hiciste 2 libros, en Sí, lugar de uno. A Pericuentos 1 que está Y Apericuentos 2. y A Pericuentos 2 que tienen sus subtítulos, lo que pasa es que al final la gente los conoce por A Pericuentos y ya está. La diferencia es que en el primero están las historias inspiradas en chefs y restaurantes de todo el mundo y la segunda pues son más de tapas y bares españoles, Ajá. más tirando para casa. Claro, más barriendo para la casa. Oye, y ganar aquel, premio, esa mención especial en un mundo en el que todos se ponen muy serios para hablar de gastronomía y tú ofreces ese toque distinto, con una Sí. literatura distinta, ¿qué supuso para ti? Pues fue muy inesperado, porque claro, era más que nada un concurso periodístico, entonces casi todos los trabajos que se presentaban pues eran reportajes, trabajos de investigación, todo, como tú dices, todo muy serio. Y de repente llegué yo con mi librito de relatos de ficción y entonces eso a los jurados les sorprendió mucho, que era algo totalmente diferente y por eso decidieron darle esa mención. Pero yo estaba en una nube porque era un premio literario, pero a la vez periodístico. Y era como uniendo mis dos mundos. ¿Esto te ha abierto las, puertas o te ha abierto puertas? Quizás un poco en el tema del reconocimiento, pero todavía estoy, como quien dice, empezando, así que todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, ahí poquito a poquito vamos. Ya. Decíamos al principio del programa que habías nacido con un libro debajo del brazo, pero yo te preguntaría otra cosa. ¿Recuerdas qué fue lo primero que escribiste? Sí, un poema que todavía lo tengo en el trastero guardado porque mi padre, para fomentar esto de la escritura, me daba 100 pesetas por cada poema que escribiera. Anda. Así que la hucha iba creciendo y a la vez también la libreta de los poemas. Y a raíz de ahí, la verdad es que me he alejado bastante de la poesía. Yo no escribo poesía, leo de vez en cuando algún poemario, pero bueno, así empezó. Pues fíjate tú con la poesía, ¿qué supuso para ti? Lo hemos comentado de pasada, el confinamiento y el desarrollo posterior de la pandemia. ¿Eso que te animó a escribir, te animó a ser más creativa y productiva en tu trabajo? Me ayudó a lanzarme y a darme cuenta, yo creo que todos nos dimos cuenta con la pandemia que no sabemos lo que va a pasar mañana. Tener planes está bien, pero a veces se vienen todos abajo. Hay que intentar no quedarse con esas espinitas de qué pasaría si hago esto o por qué no hago lo otro. Y así empezó un poco esto de escribir, bueno, más que de escribir, de publicar, porque escribir Ajá. he escrito siempre, pero de publicar libros y ya parece que esa semillita se ha ido quedando ahí porque ya no hay quien me pare. Oye, una pregunta que te hago hablando de apericuentos y de la gastronomía, hay que preguntarte por cómo es la gastronomía londinense. ¿Se come Muy, bien en Londres? muy mala, es muy mala. Mm. Lo único bueno que tiene Londres es que como es una ciudad tan grande y tan cosmopolita, puedes encontrar cocinas de todas partes del mundo, eso es cierto. Yo no tengo que irme a Italia para encontrar un restaurante italiano o a la India, que hay muchos restaurantes indios, pero como en casa no se come en ningún Sí, cómo sitio. no. Oye, y en Londres habrá alguna casa Pepe seguramente que te pongan alguna tortilla de patatas en condiciones y tal, ¿no? Sí, sí, algunos españoles, ahora incluso hay más que cuando yo me vine, y luego también tenemos que a mí me gusta mucho el restaurante de Quique da Costa, que es solo de paellas,
y es Ajá. el único sitio donde yo me atrevo a comer una paella fuera de casa. Evidentemente, lo demás es todo un riesgo, ¿no? Oye, Mucho. hablamos de tu debilidad por los microcuentos, por los relatos, pero te preguntaría si te animarías a hacer una novela, una narración de gran formato, o eso para ti necesita demasiado tiempo de estar delante. Ya me decías que te gustan las cosas que son ligeritas, rápidas. Pues ese ha sido el siguiente reto y Ajá. también está ¿Te ha ahí. dado, te ha dado tu padre 100 pesetas también? Mi padre no me ha dado 100 pesetas, pero sí que me ha dicho que ya era hora de que los relatos están muy bien, pero que lo que es más serio es una novela. Mi Y, y padre, te, como siempre, dando la puntillita. y te has puesto a ello, ¿no? Y me he puesto a ello. Salir al publicado tardará este año seguramente, ¿no? Pero está, va en camino. Va en camino, o sea que ya tienes enjaretado el gran parte del proyecto. Sí, está, el manuscrito está. Lo Ujú. que pasa que, bueno, si la gente no lo sabe, escribir hasta que sale el libro publicado, pues es un proceso bastante largo. Escribir el manuscrito es la primera parte, pero hasta que se convierte en un libro, pues hay muchas fases de corrección, de darle vueltas. Ujú. Entonces, digamos que la primera parte, que es el manuscrito, está. Ya está el manuscrito. Cuéntame un poco por dónde anda el argumento. No puedo adelantar mucho, pero va a estar, va a haber humor y un poquito de gastronomía, pero muy poquito. Ajá, porque además a ti las novelas de humor especialmente te gustan, ¿no? Sí, me gustan porque además no es tan fácil encontrarla. Sé que el humor es algo muy complicado porque hay muchos tipos y tal como andan las cosas hoy en día, es muy complicado hacer y escribir humor, pero sí, me gusta mucho, aunque yo como lectora abarco casi todo. Me gustan también los thrillers, me gusta la histórica, no le hago ascos a nada. Oye, hablando un poco de humor, qué difícil está esto del humor hoy en día. Hay que coger las cosas con pinzas, ¿no? Porque en cuanto uno Sí. se pasa un pelín por algún sitio, ya le están llamando la atención. Bueno, la atención, y le están llamando de todo, ¿no? La gente está muy sensible con ese tema. Yo tengo una opinión bastante particular de que las cosas hay que tomárselas no tan serias, que realmente hay cosas muy importantes en esta vida por las que preocuparse, y estar mirando con lupa cada uno lo que dice y cómo lo dice y que herir tantas sensibilidades me parece a veces demasiado dramático. Oye, el próximo lunes, además, vas a ofrecer, como decíamos al inicio de esta entrevista, una charla a los alumnos del Colegio La Inmaculada, un colegio en el que estudiaste, creo, y en el Sí. que además tuviste oportunidad de publicar uno de tus relatos. ¿Qué le vas a contar a los chicos? Pues es una charla, ya el año pasado la hice, pero por el tema de la distancia y la pandemia fue a distancia, fue online. Y este año, aprovechando que voy a estar allí por la Feria del Libro, pues el lunes me voy a acercar y es un poco una charla así muy informal, nada de presentaciones en PowerPoint ni nada de eso, para Ujú. fomentar la lectura y que les pica ver ese gusanillo de ver que a veces parece que, uy, escritora o publicar un libro parece que es un mundo y no es tanto. Oye, ¿qué encontramos, para ir terminando? ¿Qué encontramos en esa web tuya que se llama lasletrasdealba.es? Pues en la web, ahora ya por el tema del trabajo que está todavía más intenso, publico cada 2 semanas. Antes era semanal, pero ahora he tenido que bajar un poco el ritmo. Y va a haber relatos cortos escritos por mí, originales, que no están en ningún otro sitio. También hay reseñas de libros, sobre todo de libros de relatos y también de humor. Y también hay artículos relacionados con el mundo de la escritura y los relatos, desde trucos para escribir un relato, cómo participar en concursos literarios. Ajá. Y el Sí, sábado te tenemos en la Feria del Libro de Algeciras firmando ejemplares de tus 2 apericuentos. sí, así es. El sábado en la caseta municipal Ah, de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde y luego por la tarde de 6 a 8:30. Hay mucha gente que me está preguntando porque los compraron, sobre todo el segundo, por Amazon, que lo traigan perfectamente, porque claro, por Amazon no llegan firmados. Pueden claro. acercarse con su libro y yo encantada de firmarlo y traeré algunos ejemplares, pero aviso que muy poquitos porque en la yo no voy a facturar maletas, así que en la maleta no entran mucho. No entran mucho, pero bueno, Bahía de Letras tienen, los ejemplares, creo, ¿no? En el Aquí del primero creo que sí. del primero y del segundo, ¿no?
Del segundo creo que no. Creo Ese que no no. estoy Vaya, segura. bueno, pues a ver si estamos pendientes y podemos comprar los dos libros de los apericuentos que nos va a firmar este fin de semana, este sábado, en la Feria del Libro de Algeciras, nuestra Alba García Marcos, con quien hemos tenido oportunidad de compartir esta entrevista. Y además, ustedes pueden ver la entrevista también en Facebook, en Twitch y en el canal de YouTube de Radio Algeciras. Pues, Alba, te deseamos todo lo mejor, mucha suerte y espero verte este fin de semana. Muchas gracias. A ver si nos vemos el sábado. Seguro que sí. Un beso fuerte. Besito, chao.